Me voy a presentar. Mi nombre es Vivian Bechan, mi segundo apellido es Cañas. Soy villamarina, pero vivo en Santiago y he trabajado en hartas cosas diferentes, pero la verdad de las cosas que he estado bien cercana desde hace hartos años al mundo de las auditorías porque he trabajado en 3 casas certificadoras. Ahora estoy con LW, ¿no es cierto? Ya hace también algún rato. Y entonces existe la experiencia en mí de haber auditado bastante, hartas veces. Ya vamos a ver la diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es auditar por casa certificadora, de lo que son auditorías internas, porque eso también tiene un nombre. Pero el concepto de la auditoría en sí, digamos, en algunas, yo diría que esa parte es transversal. ¿Por qué se llama auditoría guiada esta? Porque justamente una parte de lo que yo pretendo es que pasemos eh, buenos días a los que se están incorporando, ¿ya? Pasemos, digamos, la materia en sí, pero que vayamos viendo en algún momento, ¿no es cierto?, algún tipo de ejercicio o pudiéramos de alguna manera compartir alguna experiencia, ¿ya? Eso es guiada por eso, es guiada porque esto es el ratito que vamos a estar juntos, ¿no es cierto?, es poder ustedes entender que existe una manera también de hacer cursos de auditoría interna, existiendo presente en el momento, ¿no es cierto?, de la auditoría, una persona que puede un poco llevar de la mano y decir qué podríamos auditar en este momento teniendo a este otro al frente, a esta otra persona, que ahí vamos a ir explicando algunas cosas. Uno, si bien audita personas, porque es al ser humano que uno tiene al frente, pero esa persona pertenece, como casi siempre pasa en las organizaciones, que pertenece a un área. Pero en realidad lo que uno audita son procesos. En este webinar nosotros no vamos a poder tener la oportunidad de ahondar en determinadas cosas, sino que, porque por ejemplo, decirles qué es lo que es un proceso o hablar de una norma específica, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a entrar por ahí. Pero sí vamos a poder, ¿no es cierto?, comentar algunas cosas. Yo, miren, como quieran, las preguntas, si ustedes quieren, y dependiendo cómo lo vayamos llevando, si alguien necesita hacerme una pregunta en el momento, yo creo que pueden, ¿no es cierto?, abrir su cámara y levantar la mano y yo les doy el espacio, y de lo contrario igual vamos a dejar un tiempecito al final, ¿ya? Entonces ahora yo lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, en un inicio es poder empezar a compartir con ustedes la presentación que tengo, y ustedes me dicen si es que la están viendo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Se ve, pero no en modo presentación. Ahora voy a cambiar, pero sí se ve, ya. Entonces, por si es que hay preguntas, como también yo tengo, digamos, el mosaico en chiquitito, yo creo que vale más la pena que ustedes abran su micrófono y me digan, oiga, yo tengo preguntas, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a ir por acá. Bueno, la auditoría guiada, ¿no es cierto? Y auditoría interna, porque ya se los expliqué, digamos. Vale harto la pena, porque ustedes van a ver que me voy a adelantar, en el sentido de que las horas de vuelo, igual que los pilotos, son los que entregan en definitiva el conocimiento, de tanto practicar y de tanto hacer, ¿no es cierto?, es cuando uno en realidad va subiendo, ¿no es cierto?, el nivel, ¿ya? Vamos a tomar bastante como ejemplo, que tampoco sé si todos conocen la ISO 9000, pero uno puede auditar por la ISO 9000 y puede auditar por el resto de todas las otras normas, ¿ya? Yo me voy a basar bastante en la ISO 9000 para explicar algunos conceptos especialmente. Bueno, tenemos objetivos, ¿no es cierto?, que nos hemos planteado para poder iniciar. Y estos tienen que ver con entregar algunos conceptos que sean relativos a este gran tema que es la auditoría interna. Y vamos a basarnos, como le dije, en la ISO 9000 en versión 2015, que es la que está vigente. Poder, en la parte guiada ya se las expliqué, y tener algunas bases para poder en el fondo
tener argumentos y algunos formatos y entender cómo funciona y la completitud de algunas instancias como son el planificar la auditoría, el tener, ¿no es cierto?, cómo es un plan de auditoría, qué es lo que es un programa de auditoría, cómo es el informe de auditoría, ¿ya? Y qué información es importante que ahí esté completada, ¿ya? Bueno, en este programa, ¿no es cierto?, el guiado ya se los dije, o sea, no solo significa que yo debo conocer los conceptos de la terminología para ejecutar una auditoría interna dentro de la organización, sino que en el fondo la práctica hace al maestro y que alguien lo guíe a uno en auditoría interna puede ser algo que ayuda harto. Acá están los temas, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vamos a ir conversando en este ratito, que estemos juntos. Lo dividí en 4 módulos. Algunos conceptos generales de lo que es la una ISO 9000 que nos sirve de referencia para esto, pero también tenemos algunos conceptos generales de auditoría, el proceso de auditoría y qué es lo que pasa con un sistema de gestión de calidad. ¿Ya? Bueno, vamos a ir en orden un poco como lo planteé. No nos vamos a hacer expertos en esto, pero existe una norma que es la ISO 9019-011, ¿no es cierto?, que la última versión que estaba como por aprobarse la 2018, anteriormente teníamos otra, que posee los conceptos generales referenciales que tiene que ver con los principios de las auditorías internas y varios conceptos, ¿ya? Esta es una norma que habla específicamente de esto y que le pertenece al grupo de las ISO 9000, ¿ya? Porque hay más de una. Bueno, las auditorías, ¿no es cierto?, de los sistemas de gestión, ¿para qué queremos hacer esto, no es cierto? Debe ser capaz de autoevaluarse un sistema planteado para saber, ¿no es cierto?, cómo está, si es conforme con lo que hemos planificado dentro de ese sistema, si los procesos que estoy llevando son eficientes, esto que me planteé y que dije que lo iba a hacer de esta forma, efectivamente lo estoy haciendo de esa forma y estoy obteniendo los resultados que quiero obtener. Y estoy cumpliendo con todos los requisitos de la norma que yo tengo certificada en la empresa o que yo estoy implementada, ¿no es cierto? Esa es una verificación, ¿ya? Ver si es que yo efectivamente estoy correctamente implementado, porque de repente yo implemento algo que por un rato funciona, el sistema a veces decae y resulta que no estoy ni lejos de lo que me planteé originalmente, ¿ya? Y yo necesito saber si esto funciona de manera eficaz, ¿ya? Para eso es que sirve, por ejemplo, una auditoría interna. La ISO 19011 proporciona entonces una orientación. Yo voy a ir corriendo esto así para que nos moleste, para que nos moleste un poquito menos. Proporciona orientación para todos los usuarios, ¿no es cierto?, incluidas las pequeñas, las medianas organizaciones, porque es independiente del tamaño, ¿no es cierto?, donde se concentra en lo que se llama comúnmente auditorías internas, que las hay de primera, de segunda y de tercera parte, ¿ya? Ya nos vamos a referir a eso. Es interna cuando es de primera parte, ¿ya? O sea, estoy yo en mi propia organización y yo quiero saber en mi propia organización cómo estoy, cómo me está yendo, cómo lo estoy haciendo. Ahora, cuando yo incorporo a que un cliente, por ejemplo, me audite, entonces ahí estoy en segunda parte. Todo esto lo estamos hablando porque son requisitos de esta norma 19.011. La organización, ¿no es cierto?, de certificación, como las casas certificadoras, que son varias las que hay en Chile, se tienen que regir por otra norma, que es la 17021, pero que tiene nociones también de esta misma norma, de la 19011, ¿ya? Pero nosotros no vamos a ahondar en ese punto. Aquí empiezan a ver ciertos conceptos que a mí me son muy importantes, de que cuando ustedes estén ya convertidos, ¿no es cierto?, en auditores internos, tenemos que haber considerado, por ejemplo, la integridad de esa persona.
el cómo me desempeño, en que sea un trabajo honesto lo que yo haga frente a ese otro, ¿ya? De responsabilidad, no me lo tomo a la ligera. Para eso yo tengo que haber estudiado y haber hecho un curso de auditor, ¿no es cierto? Y eventualmente si no hice el curso, lo que podría haber hecho es haber ejercitado muchas veces para haberme ganado las horas de vuelo y ya tener tanta experiencia que me convierte en un auditor. Debo ser imparcial, ¿ya? La imparcialidad, ¿no es cierto?, de los hallazgos, esto no tiene que ver si uno, como está auditando su misma empresa, si mi compañero, ¿no es cierto?, es mi súper amigo con el que yo almuerzo, o con el que me voy en el auto en la tarde, o al que me junto a fumarme el cigarro, ¿no es cierto? No tiene que ver con eso, ¿ya? Debo ser imparcial, o sea, los hallazgos y las conclusiones que yo saque, que coloque en el informe, ¿no es cierto?, deben reflejar una veracidad y una exactitud de lo que yo vi, no de lo que me imagino o de lo que creo, es de lo que yo exactamente vi y escuché o leí, o todas juntas. Un cuidado profesional, ¿ya? O sea, esto de verdad que no es algo para tomarlo a la ligera, en el sentido de que el cuidado profesional, ¿no es cierto? Yo debo tener un juicio al auditar. Esa es la parte que a mí me gustaría que pudiéramos un poquito conversarla juntos, ¿ya? Procediendo de acuerdo a la importancia de la tarea que se desempeña, eh, haciendo juicios razonados, ¿no es cierto?, en todas las situaciones. Debo tener confidencialidad, porque lo que yo veo en un proceso no se lo tengo que ir a contar a otras personas. Yo estoy auditando, me estoy ejercitando, ¿no es cierto?, en esa actividad y debo ser muy cuidadoso con esa información. Eh, Debo ser independiente, porque si, por ejemplo, puede ser que me toque tener que ir a auditar a mi jefe, entonces yo tengo que ver cómo hacer eso. Yo soy auditor, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿no es cierto? Ustedes me imagino que saben que yo no puedo auditarme en mi propio proceso, tengo que cruzarme, o sea que eso significa que mínimamente puede haber 2 auditores en una organización para que entre esas 2 personas se repartan la empresa completa, independiente del tamaño que sea. Si quizás tengo que estar auditando una semana, una semana para alcanzar a hacerlo, porque la empresa puede ser muy grande. O quizás 2 personas en un día, estamos listos, también puede ser. ¿Ya? Enfoque basado en evidencia verificable. O sea, yo no me imagino nada, es lo que yo vi, es lo que revisé, es lo que me contaron, ¿no es cierto? Y yo con eso es con lo que me quedo. Yo no supongo otras cosas. ¿Ya? Bueno, vamos a ir un poquito al capítulo 2. ¿Qué es la definición de una auditoría en sí? ¿Qué es una auditoría? Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva y evaluarlas de manera con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. ¿Ya? Esta definición, ¿no es cierto?, de auditoría implica preguntar, escuchar, comprobar que eso que me están diciendo ocurre de esa manera. Por eso es un proceso sistemático, porque se realiza de manera ordenada. Recuerden que hay temas anteriores a que se realice la auditoría, como el que yo tenga un programa, como que yo tenga un plan, quizás elaboré un checklist, o tomé la información que me manda, ¿no es cierto?, los diferentes procesos y me la estudio un poco antes de ir a hacer preguntas, ¿ya? Es independiente por lo que yo les dije, las personas que vayan a ser auditores tienen que ser objetivos e imparciales, y documentado, ¿por qué? Porque los resultados que obtenemos de este hallazgo de auditoría de no conformidad pueden ser potenciales o reales, ¿no es cierto? Debo registrarlas. ¿Por qué auditar? La auditoría es una herramienta, dice, para corregir errores y reconocer oportunidades. Entrega información, permite determinar si la conformidad, ¿no es cierto?, de la organización respecto de los requisitos de los que están implementados, independiente cuál sea la norma.
es importante para saber si las políticas, los planes y los procedimientos asociados al sistema los estoy manteniendo correctamente. Permite saber la capacidad de este sistema de gestión para cumplir los requisitos establecidos. Importan mucho los requisitos legales, todo lo que la organización documentó como algo que va a hacer. Debo considerar a las partes interesadas. Permite evaluar fortalezas y debilidades, porque no es que yo estoy buscando la no conformidad, más bien cuando yo audito, lo que quiero es buscar la conformidad, ¿ya? No hay que confundir. Con la conformidad es por lo que yo voy. Ejecutar este seguimiento, ¿no es cierto? Y ver si hay eficacia de las acciones correctivas, de mejora, etc. Acá, muy brevemente, les quiero citar, ¿no es cierto?, lo que se llama el ciclo PHBA, que está basado, ¿no es cierto?, en un caballero de apellido Deming. Esto es específico, ¿no es cierto?, de algo que se sustenta en la norma ISO 9000 y que dice que yo planifico, ¿no es cierto?, mis actividades, mis objetivos, mis tiempos, mis métodos. Preparo los auditores también, quienes van a ser los que van a participar. Después tengo un plan de trabajo ya en el hacer mismo, el plan de trabajo fundamental. Reviso los documentos, ¿no es cierto? Bueno, reviso las evidencias, verificar la siguiente y actúo. Ahí ya tengo que ver si las cosas están en conformidad o no en conformidad. Empiezan a haber un montón de terminologías que se colocan aquí, ¿no es cierto?, en relación, no nos vamos a meter aquí en cada uno de estos, pero son términos que se empiezan a hacer comunes dentro de una auditoría. Por ejemplo, la palabra auditoría, el que yo tenga a un auditado, al que yo tenga un programa, al que yo tenga al equipo auditor, porque se conforma de un auditor líder, más los otros auditores que yo tenga. Al hallazgo de auditoría, podríamos tener a un observador, podemos tener un experto técnico, dependiendo de qué tipo de empresa estemos hablando, ¿ya? Etcétera. Empiezan a haber un montón de terminologías que empiezan a sonar. Esto desde el punto de vista de la norma ISO 9000 tiene requisitos cuando nos vamos, requisitos específicos, cuando nos vamos a la norma que habla de los conceptos del grupo de las ISO, ¿ya? Pero no nos vamos a entrar más que en eso. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que vamos a auditar. Somos auditores, supongamos que somos auditores, ¿y qué es lo que vamos a ir a auditar? Nosotros necesitamos hacer una combinación de ciertas cosas que vamos a ir a auditar. Nosotros auditamos información documentada. También tenemos a una persona a la que entrevistamos. Consideramos los riesgos, consideramos las políticas y los objetivos, y podríamos decir que hay la organización tiene una dirección estratégica, ¿ya? Quizás para alguien es sencillo, si yo les hablo, por ejemplo, del mapa de procesos, quizás algunas de las personas que están aquí presentes los conocen, y quizás hay otras personas que no lo conocen. No podemos referirnos a eso ahora, pero el mapa de procesos es algo fundamental que debe existir para saber que estoy abarcando la totalidad de la organización. O sea, si yo digo, voy a ir a auditar a todas las áreas, eso sería un criterio incorrecto. Yo, para saber que estoy auditando a toda la organización, debo saber que estoy auditando a la totalidad de los procesos que están levantados en el mapa de procesos. ¿Ya? Bueno, y aquí empiezan a ver algunas cosas que hay mitos y realidades, como dicen por ahí, ¿ya? O sea, la idea no es utilizar estos resultados para sancionar o para amonestar a alguien. Uno no audita para eso. Yo tengo varias experiencias que les podría contar personales, donde terminada, por ejemplo, una auditoría y una reunión de cierre de auditoría, ha venido, por ejemplo, un gerente a retar a alguien. Yo estaba presente en ese tipo de situaciones. Pero eso más bien es una confusión, quizás es desconocimiento, porque uno no audita para eso, ¿ya?
Uno no busca responsables ni culpables, porque los que nos responden las preguntas son personas, ¿cierto? Evaluar el rendimiento de las personas. No, tampoco se audita para eso. Lo que yo audito es el proceso, ¿ya? Quien quiera trabajar de esa manera es alguien que desvía el objetivo de la auditoría. Si lo que se pretende es infundir miedo, hacer una auditoría para que le dé miedo al resto y saber que por mientras que hago esto, yo estoy ejerciendo control, es una mirada muy desviada de lo que es el concepto de una auditoría, ¿ya? Ya dije que no se auditan las personas, lo que se auditan son los procesos, que son mecanismos, ¿ya? Que forman parte de. Bueno, mitos y creencias, ¿no es cierto? Las no conformidades se relacionan con personas o el desempeño personal. Puede ser que una no conformidad pudiese eventualmente estar relacionada a una persona, pero no es que lo hacemos para eso, ¿ya? O pensar que si no me saqué ninguna no conformidad, entonces estoy súper bien en la empresa. Tampoco, no refleja eso. Pueden haber muchas no conformidades que no han sido detectadas, ¿ya? Las auditorías no son fiscalizaciones, ni menos herramienta de control para ver el desempeño de las personas. Normalmente lo que tenemos es a protagonistas dentro de una auditoría. Tengo un auditor, a un auditado y también se relaciona al cliente. Las clasificaciones de las auditorías, según el origen que yo realizo, puede ser una auditoría interna o externa. Puede ser de primera, de segunda y de tercera parte, como yo les mencionaba. La auditoría de primera parte es realizado por una organización en sí misma, ¿ya? Como por ejemplo en la que ustedes trabajan. Si ustedes trabajan en una organización, esa es una auditoría de primera parte cuando se hace internamente. La auditoría, ¿no es cierto?, de primera parte se evalúa por sí misma, sirve para evaluar la efectividad del sistema de gestión que exista. También la podría realizar personal ajeno a la organización. O sea, se contrata a un otro que puede él solo darle la vuelta a la empresa completa. También puede ser eso. Pero si estamos formando auditores dentro de la organización, como les dije, son de 2 para arriba. El grupo puede ser bien grande, ¿ya? De segunda parte, tenemos, ¿no es cierto?, a cuando ya involucramos a un cliente, a un proveedor que nos viene a auditar o que nosotros queremos auditar. Esa es una auditoría de segunda parte. Y las de tercera parte son cuando se involucra una casa certificadora, ¿ya? Que son otros que vienen a la empresa por una determinada norma, ¿no es cierto?, y auditan. Bueno, cuando vamos a ir a auditar, ¿no es cierto?, tenemos procesos, tenemos muchos registros, a veces lo que la empresa entrega es un producto, a veces es un servicio, y tenemos un sistema que está ahí, ¿ya? Este sistema es, ¿no es cierto?, un examen de una parte o de todo, o de un todo de una parte del sistema para confirmar, ¿no es cierto?, si se cumplen con los requisitos especificados de una norma, de una reglamentación, de la ley o del contrato. Es importante que ustedes sepan que más allá de lo que la empresa definió con sus propios procedimientos, dependiendo de este rubro, de si es producto o servicio, le va a aplicar una ley. Una X ley, porque para todas las cosas siempre hay ley. Algunas son transversales, como por ejemplo que ustedes tengan servicio de impuesto interno, por decir así una cosa cualquiera. Y todo lo que aplica del Ministerio del Trabajo, por las personas que trabajan en la organización, pero después ya empiezan a haber leyes específicas dependiendo del producto o del servicio que estamos dando, ¿ya? Y bueno, ahí nos vamos a auditar. Todo eso hay que mezclarlo en la juguera. Bueno, ¿cuáles son los criterios de auditoría? Yo un conjunto de políticas, ¿no es cierto?, en lo que pienso, tengo procedimientos o requisitos, referencias que me dan, ¿no es cierto?, para hacer esta auditoría, y yo lo tengo que comparar con las evidencias que tengo. Y dependiendo si vemos que se está cumpliendo o no se está cumpliendo, es cuando se puede determinar y decir que yo tengo un hallazgo. Hallazgo es cuando hay una desviación, cuando no se está cumpliendo el requisito propiamente tal, ¿ya? Ahora, el establecimiento, ¿no es cierto?, de los objetivos del programa de auditoría es por donde yo parto.
después implemento ese programa de auditoría y veo cómo lo voy a ejecutar, termino teniendo un plan de auditoría y después reviso, ¿no es cierto?, la mejora a ese plan. Se deben asignar recursos para hacer una auditoría. ¿Recursos en qué sentido me refiero? No solo recursos de dinero, no es eso solamente lo que podría entrar a jugar. Me refiero a las personas, me refiero al tiempo, me refiero a la disposición, ¿ya? No sé si les ha pasado a usted alguna vez, los que ya hayan participado del proceso de auditoría, de que uno escribe un programa, pero dice la persona, no, que yo tal día, a tal hora, yo no puedo estar para la auditoría, ¿no? Y se hace complicado. A veces se pueden dar modificaciones. Si un proceso que está en el programa no se audita, eso sería un inconveniente, por decirlo así, ¿ya? No quiero referirme mucho, pero yo les voy a mostrar acá, ¿no es cierto?, esto que se llama proceso de auditoría, solamente por si alguien no lo conoce. Normalmente tiene una información de entrada, suceden cosas internamente, se dan muchas actividades y esto entrega un resultado. Y esa es la salida. Esto es lo que nosotros normalmente, es lo que nosotros tenemos que ir a auditar. Bueno, la definición de los objetivos del programa de auditoría. Se necesita la competencia del auditor, como yo les decía. Se considera el riesgo del programa y se tiene que considerar, ¿no es cierto?, todos los temas documentales. Bueno, cuando gestionamos el programa de auditoría y vamos a definir el alcance, ¿ya? Hay que considerar el número, la importancia, lo complejo y la similitud, la ubicación de las actividades que vamos a ir a auditar, factores que influyen en la eficacia, detalles de la norma o de los requisitos legales específicos, los clientes involucrados, si hubo cambios significativos en las operaciones. Inclusive podría importar hasta el idioma en el que vamos a auditar. A veces tengo que auditar a personas que no hablan el idioma. Entonces lo menos que yo podría hacer es saber que va a existir una persona que sea intérprete. Información de las partes interesadas, saber, por ejemplo, si han habido fallas del producto, si han habido incidentes. Todo esto tiene relación con el programa de auditoría, ¿ya? Voy a ir pasando algunas cosas que estén un poco más rápido para que alcancemos a hacer algunos ejercicios también, ¿ya? Bueno, las auditorías, más que nada hoy día, además en pandemia, se están haciendo in situ y también a veces pueden darse a distancia, ¿ya? INN, que es la organización en Chile, que es el Instituto Nacional de Normalización, ha autorizado por la pandemia, por ejemplo, que las auditorías pudiesen darse a distancia, ¿ya? Cuando vamos a ir a hacer ya la realización de una auditoría, yo tengo que considerar el inicio de la auditoría, preparar las actividades de la auditoría, realizar la auditoría en sí, terminar haciendo, ¿no es cierto?, ir anotando ya la parte del informe, finalizar la auditoría y tenemos que hacer una reunión siempre de inicio y de término, ¿ya? Después vienen otras actividades posteriores a la auditoría cuando ya las hice. Revisión documental, ¿no es cierto?, de la auditoría son manuales, procedimientos, todos los tipos de documentos. Va a haber un plan, yo asigno, ¿no es cierto?, el equipo de auditoría y preparo documentos de trabajo. Bueno, deben haber habilidades, conocimiento y habilidades de las personas, que pueden ser adquiridas, ¿no es cierto?, por educación, combinada, ¿no es cierto?, con algunos otros programas de formación de auditores, cargos de experiencias técnicas, como yo les decía, cargos de técnicos, como expertos técnicos, etc. Bueno, ¿qué atributos personales deben tener los auditores? Ahí yo puse muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que ser de mentalidad abierta, respetuoso, ordenado, diplomático, versátil, tenaz, con adaptación a las circunstancias, también decidido, seguro de sí mismo, y a veces algunas de estas cosas puede ser que las tengamos y algunas otras veces
no las tengamos o no creemos que las tenemos y necesitamos desarrollarlas, ¿ya? Bueno, a ver, es conveniente, dice, mantener y demostrar una aptitud para auditar a través de la participación regular en auditorías de sistema de gestión de la calidad, podría ser ambiental o de otro tipo. Un buen auditor no se hace solo para aprobar un curso. No basta con ir a tomar un curso y saber que aprobé el curso, sino que un buen auditor se hace auditando, como yo les decía. ¿Ya? Acá tengo que considerar un montón de cosas, como las responsabilidades, qué pasa con mi reunión de apertura, revisión documental durante el proceso de auditoría, cómo comunico durante la auditoría, cómo busco la información, generación de hallazgos de auditoría, preparación de las conclusiones, porque alguno de ustedes podría alguna vez ser un líder. Si es líder, esa persona es la que dirige al grupo de auditores. ¿Qué hago con las conclusiones? Tengo que en la reunión de cierre entregar conclusiones de cómo ha sido el proceso. Y una auditoría a veces puede durar varios días. ¿Ya? Realización de la reunión de cierre. Y vamos a ir pasando al siguiente módulo para que podamos dedicarnos un poquito a algunos ejercicios. Bueno, yo programo, ejecuto, ¿no es cierto? Hago un informe, hago mi reunión de cierre y después van a venir actividades internas que va a ser, si quedaron no conformidades, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con esos hallazgos? El plan de auditoría, ¿ya? Es una descripción detallada de actividades, ¿no es cierto?, de cómo va a suceder esa auditoría. ¿Cómo elaborar un plan de auditoría? Tiene un objetivo, tiene un alcance. Yo acá no los veo a todos y voy a un poco en un minuto más dejar de compartir porque les quiero mostrar un plan de auditoría. No sé si todos alguna vez han estado frente a un plan de auditoría, han podido entender bien qué es lo que es un plan de auditoría, ¿ya? Es un documento bien fundamental dentro de esto porque nos dice el objetivo, la norma en la que vamos a auditar, el sitio, todos los datos de la organización, quién es el auditor líder, quién es el auditor de equipo, cuántas personas van a funcionar como auditores, organizan los tiempos y dice a qué área, a qué proceso voy a ir primero a auditar, entre qué hora y qué hora, da todos los tiempos y los calcula tranquilamente para que esa auditoría efectivamente se pueda dar de una manera ordenada, como dijimos, sistemática. Tienen que haber personas de esos procesos que enfrenten al auditor para estar disponibles para poder responder preguntas, ¿ya? Y mostrar la documentación que se está entregando. Entonces yo, no, acá quiero, acá. Dejar de compartir esto para ir a abrir con ustedes un plan de auditoría que les quiero compartir. Quiero saber si lo ven. ¿Sí? Porque me cambié ya. Me cambié de documento. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, gracias, un plan de auditoría que dice, por ejemplo, esta es una norma que tiene que ver con alimentos, inocuidad, ¿ya? Y dice quién va a ser la persona que va a entrevistar, ¿no es cierto? ¿Quién es la contraparte del auditor? ¿Cuál es la fecha en que vamos a ir a hacer esa auditoría? Dice la categorización de los hallazgos, que todavía no hemos llegado a esa parte, y tiene un alcance. Quizás la palabra alcance es algo súper claro para algunas personas que están acá y para algunas podría ser que no. Por ejemplo, tengo que este alcance particular del que yo estoy hablando es almacenamiento de productos alimenticios bajo congelación, refrigeración y también en temperatura seco, congelación de alimentos desde la recepción de los mismos hasta su despacho para terceros. ¿Ya? Dice la dirección donde está, pero lo más importante aquí es esto, que tiene un tiempo con hora fijada
el proceso al que voy a auditar, el requisito de la norma que voy a auditar, de la norma que cité antes, 2861 versión 2011, dado el ejemplo que estoy tomando, podría ser otra norma, cómo se llama, ¿no es cierto?, la persona que voy a auditar, y la modalidad de la auditoría en los primeros, por ejemplo, procesos van a ser presenciales, pero después más abajo parece que puedo seguir auditando de manera remota, ¿ya? Dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y así, por ejemplo, tiene un segundo día, donde voy a seguir auditando a otros procesos en otras horas, y así, sucesivamente, ¿ya? Esto es un programa, un plan de auditoría del momento en que se va a hacer la auditoría para una auditoría interna, porque si esto fuera el plan de auditoría de una casa certificadora, es bastante más largo y más complejo, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto y me voy a volver a la presentación en la que estamos. Ay, perdón, no estoy compartiendo. Volví a la presentación, ¿sí? ¿Me están viendo la presentación? Sí, ya. Entonces, estoy en la parte del plan de auditoría. Ahora, la preparación de un auditor. Ojalá los auditores pudieran leer los procedimientos antes, ¿ya? Sirve tener listas de verificación. Yo no sé si alguien conoce lo que son listas de verificación, pero son como unos cuestionarios, ¿ya? Hay que elaborar preguntas que puedo hacer dentro de los procesos y hay como que llevar un hilo conductor dentro del proceso que voy a ir a auditar. Ahora, etapas de una auditoría en su planificación. Usar un vocabulario simple, claro, preciso, de manera muy directa, ¿ya? No mezclar información. Respetar los requisitos, los objetivos de la evaluación y mantenerse dentro del alcance. No puedo ir a preguntar cosas que no están declaradas dentro del alcance. No preguntar, ¿no es cierto?, de manera compleja. La idea es que esa otra persona que yo tengo al frente tenga mucha claridad de lo que yo le estoy preguntando. Y si la persona no entiende, yo voy y se lo pregunto de otra manera. Y tengo paciencia, ¿no es cierto?, le trato de explicar. Nunca entrar en contradicciones, ¿no es cierto? No tener una pregunta tendenciosa o manipular al entrevistado. Por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a ir adentrándonos en algunas cosas. Ejemplo de malas preguntas, ¿ya? ¿Es cierto que no se cumple con las inspecciones? Algo me contaron. Chuta, terrible. Uno no dice esas cosas, ¿ya? Si yo quiero preguntar por algo, voy y lo hago de manera directa. Por ejemplo, respecto de las inspecciones tanto, del nombre tanto, que se hacen en el proceso tanto. Por ejemplo, usted me podría contar cuál es la finalidad de esta inspección, cada cuánto se hacen estas inspecciones, quién las realiza, cuál es el resultado esperado que yo quisiera tener de esta inspección, ¿ya? O cuándo fue la última vez que lo vinieron a inspeccionar o a revisar, por ejemplo, de una entidad que representa la autoridad, de una entidad legal, por ejemplo, algo de gobierno, por decir algo, si es que aplica, ¿ya? Decir, no puedo averiguar cómo archivar esto bien. Bueno, eso es como que no dice nada. O, no existe forma de asegurarse de que los documentos de origen externo se identifican y que se controlan su distribución. ¿Por qué haría una pregunta donde parto con un no? ¿Por qué parto negando algo que necesito que un otro me responda? ¿Ya? ¿Se entiende un poco el sentido de lo que voy diciendo? ¿Sí? Tengo que pensar en cómo formular esa pregunta. O sea, en términos generales, yo no debo hacer dobles negaciones porque no es sí, ustedes saben. Redactar preguntas que sean claras, entendidas, facilitando la respuesta. Realizar preguntas directas, cerradas, que no sean tan amplias. Que apunten a verificar la existencia o consistencia de la documentación y de lo que yo quiero averiguar, ¿ya? Hacer una pregunta investigativa que le permita, ¿no es cierto?, analizar hechos
y veracidad de la información. Por lo tanto, yo hago la pregunta, la persona me responde, y yo tomo esa información que la persona me entregó y no imagino otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, de buenas preguntas, ¿cuáles podrían ser? ¿Existe un programa de capacitación? ¿Ustedes tienen un programa de capacitaciones por el que se rijan? ¿Se cuenta con una metodología para definir competencias del personal? ¿Existe una metodología para analizar la eficacia de las capacitaciones realizadas? ¿Y cómo se utiliza esta? ¿Cuenta con registros de evidencia la realización de las actividades? ¿Son evaluadas las capacitaciones o no? Y así otras. ¿Dónde se registra tal información? Esta evaluación de proveedores, este resultado de una evaluación de proveedores, ¿se le comunica al proveedor? Son preguntas de manera directa dependiendo de lo que se esté hablando, ¿ya? Yo hago una reunión de apertura con el grupo que va a estar involucrado, ¿no es cierto?, en ese plan de auditoría que yo hice, con todo el listado de esas personas a quienes voy a auditar, y por supuesto que debe estar presente la gerencia, siempre. A veces no pasa, pero debería ser. Es la primera actividad formal de la auditoría en el cual yo me relaciono con las personas. Debe dirigir el auditor líder y los asistentes deben ser responsables de las áreas o de los procesos que se van a auditar. ¿Para qué se hace una reunión de apertura? Para presentar al equipo auditor, para confirmar el plan de auditoría, que el resto se entere y diga, por ejemplo, no sabe que, mire, a tal hora yo la verdad no voy a poder estar y quizás podríamos modificar el horario, entonces nos ponemos de acuerdo y conversamos sobre lo que se estipuló. Podrían darse algunas modificaciones, ¿ya? Es un resumen, ¿ya? Se confirman los canales de comunicación. Entonces, por ejemplo, ya, si hay alguna diferencia o si yo tengo que decirle algo al grupo, ¿a quién me dirijo? ¿Quién es mi contraparte? ¿Ya? Y se estipulan los canales de comunicación. Aclarar dudas existentes. Para eso se hace una reunión de apertura. Ya, ¿cómo yo recolecto la evidencia que necesito auditar para conocer de ese proceso que estamos hablando? Se puede hacer entrevistando a las personas, observando el entorno, haciendo uso de la observación, revisión de la documentación. ¿De qué tipo de documentación? De manuales de procedimientos de instructivo, de cuáles son las leyes aplicables, de los registros. No sé si alguien sabe claramente qué es lo que es un registro. Un registro no es más que un formato registro que puede ser físico en papel, pero también puede ser digital, que es el lugar donde se anota y registra el control respecto de una operación. ¿Ya? Así se audita, por medio de esas tres maneras que yo dije anteriormente. Estas tres maneras, bueno, cuatro maneras, son las maneras en que yo busco la información. Solo debo considerar la información que es verificable puede constituirse en una evidencia de auditoría. ¿Ya? Es lo que está basado en los hechos, en lo que yo pude recabar. No en lo que me imagino, ni en lo que extrapolo, ni en lo que escucho por ahí entre medio de los pasillos. Es lo que yo pregunté a la persona a quien tuve al frente y que esa información me entregó. Evaluación de la evidencia. Se realiza posterior a que la recolecté, por supuesto, ¿cierto? Permito concluir sobre la evidencia recolectada cuando la comparo, ¿no es cierto?, con el procedimiento, que el procedimiento es el que dice, es como el cuento, ¿ya? Es como el cuento de la Caperucita Roja. Ahí está escrito, dice, entonces voy a caminar por el bosque, me voy a dirigir pasando el tercer árbol para llegar a la casa de la abuelita, no sé. Ahí está escrito el cuento, ahí dice cómo vamos a hacerlo. Y dice, recordar que los hallazgos de auditoría pueden identificar, por supuesto, que la conformidad, o a veces también una no conformidad, que es el criterio de la auditoría. Las no conformidades pueden categorizarse en mayores o menores. También hoy día INN está dejando que se puedan dejar oportunidades de mejora. ¿Qué es una no conformidad? Es un incumplimiento de un requisito de un criterio de auditoría, es una desviación
Es cuando estoy encontrando algo que no está de acuerdo como dijimos que debería estar, que no está respecto de qué cumpliendo, de la ley, de la norma o de los procedimientos internos de la organización. ¿Se entiende? Contra eso yo contrasto. ¿Cuándo es mayor? Cuando no cumplo la ley, inmediatamente mayor. ¿Cuándo más podría ser mayor? Cuando un requisito normativo completo no se está cumpliendo, porque los requisitos de las normas tienen subcláusulas internas. ¿Cuándo puede ser menor? Cuando una parte del requisito no se cumple, ¿ya? O cuando, por ejemplo, si estuviéramos hablando de alimentos, y no pone en riesgo a la persona que se come ese alimento, podría ser menor. Si pone en riesgo la salud de la persona porque hay una mala inocuidad, entonces es mayor, ¿ya? Y una oportunidad de mejora es cuando un auditor detecta, ¿no es cierto?, que hay algún tipo de criterio de la auditoría que podría ser más bien tomado como una orientación, una recomendación, un comentario que el auditor hace respecto de algo, pero que no necesariamente es una desviación, ¿ya? Bueno, dice al detectar una no conformidad, el auditor debe redactarla, describiendo la precisión, claridad, ¿no es cierto?, de tres aspectos. Concretamente, ¿no es cierto?, contar con tres aspectos. La referencia al requisito que no cumple, escribir el hecho que no cumple la exigencia del punto anterior y referenciar documentos. ¿Ya? Eso siempre tiene que estar considerado. Los reportes de no conformidades siempre deben estar respaldados por información concreta y objetiva obtenida durante la auditoría. ¿Ya? Describir de manera clara el incumplimiento, la evidencia objetiva y la referencia al requisito. Entonces, es importante cómo yo redacto la no conformidad. Y me quiero ir un poquito a algunos ejemplos, así que dejo de nuevo de compartir la presentación para irme con ustedes a ver algunos ejemplos. Entonces, vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, yo quiero ver si ustedes me pueden decir, que acá me gustaría que alguien pudiera ya abrir sus micrófonos, si no quieren la cámara, pero los micrófonos, y me digan qué piensan, ¿ya? Usted está auditando una empresa elaboradora de mantequilla llamada ICSE, en Chile, y observa durante el recorrido por las instalaciones a manipuladores que se rascan la cabeza y hablan durante el proceso con la mascarilla más abajo de la nariz o debajo de la nariz. Al consultarle a la jefa de aseguramiento de calidad si han efectuado análisis de producto terminado, se le informa que sí. Al analizar los últimos 2 muestreos, se da cuenta que los niveles de Staphylococcus aureus es de 10 a la 3 por gramo. De los registros auditados de SSOP, que es un tipo de procedimiento, no se evidencian detecciones ni acciones correctivas asociadas a malas prácticas operativas, ¿ya? Entonces ustedes dirán, chuta, el ejemplo que pone, nosotros no somos de alimento, o puede ser que algunos de ustedes sí, y sepan algo del tema. No importa la especificidad de algo que está acá, lo que yo quiero mostrarles solamente es un tema de redacción, ¿ya? Esto ya es algo que alguien escribió, está un poco cambiado para no dar datos de la empresa. Entonces yo lo que quiero mostrarles es si a ustedes les parece que esto sería suficiente o no suficiente para ser redactado como una no conformidad. Se ve complejo, ¿ya? Entonces, esas son como problemáticas de cosas, pues vamos a ver algunos otros. ¿Alguien quisiera abrir el micrófono para comentar algo? Buenos días. En este caso, obviamente hay una evidencia de que
no se han hecho acciones correctivas con el resultado que están teniendo de estafilococos. Entonces, debido a lo otro que sería que si en el procedimiento está establecido el uso correcto de mascarilla o las buenas prácticas de manufactura que debería tener el proceso, y asociar este resultado de que tu proceso está teniendo estafilococo y no hay acciones correctivas, más lo que evidenció el mal uso de los operadores, ahí hay una no conformidad. Ya, entonces a ti te parece, en tu opinión, que esto sería una no conformidad. Entonces, lo que sí estamos claros, yo diría, para que no hagamos polémica de esto, ¿ya? Yo diría que claramente habrían algunas cosas que podrían no estar cumpliéndose, ¿ya? Como por ejemplo que vemos que la persona, lo que es un hecho que está escrito, es que la persona, ¿no es cierto?, usa la mascarilla más abajo y esto es una empresa mantequilla y tiene que ver, ¿no es cierto?, la inocuidad. Una cosa. Dice que los niveles, ¿no es cierto?, del estafilococo, dice, los últimos 2 muestreos se da cuenta de los niveles de estafilococo 10 a la 3, ¿ya? Y los registros auditados no se evidencian detecciones ni acciones correctivas asociadas a las malas prácticas operativas. Yo diría, en mi opinión, que esto es, a esto le falta información, ¿ya? Porque tendríamos que ver cuál es la ley asociada. No todos los que estamos aquí sabemos que esta es la ley que está asociada, ¿ya? Dice, no hay acciones correctivas referentes a las malas prácticas operativas. ¿Cuáles? ¿Ya? Entonces, pero sí, es bastante como completa porque tiene todo un tema de cómo lo redacto. Voy a ir a otra, ¿ya? O en este caso podría ser una oportunidad de mejora de que no le estás haciendo seguimiento, si es que mi procedimiento no lo tiene plasmado como tal. Estoy muy de acuerdo contigo, exactamente. Podría ser que yo tengo que hacerle seguimiento, sí. A ver, vamos a ver esta otra. Ya, me voy a ir a compartir. Bueno, estos ejemplos yo los tomo de algunas partes donde los puedo conseguir. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, tengo un ejemplo, dice, usted está auditando una empresa de pescados y moluscos congelados, llamado Pescado Fresco. Durante el recorrido de las instalaciones en el área de recepción de pescado a la empresa, observa que los bins de pescado fresco se ubican en el sector derecho del andén de recepción, el cual está a temperatura ambiente. Al consultar al encargado de área cuánto tiempo permanecerán allí las cajas, este responde, hasta que los encargados de llevarlas a las cámaras estén disponibles. ¿Cuál es el hecho? Que hay, ¿no es cierto?, ciertos contenedores con pescado fresco que no están dentro de la cámara. Eso es un hecho, que dice que están en el andén de recepción. ¿Da para saber si esto es una no conformidad? No, efectivamente no, porque es muy vaga la respuesta de que hasta que los encargados a llevarla a las cámaras estén disponibles. Habría que preguntarse cuánto tiempo llevan ahí, pero no lo sabemos, porque no está escrito, no puedo suponerlo, y habría que ir a ver cuál es el procedimiento que está redactado de cuánto es lo que se le permitiría estar ahí, porque en ese andén de recepción tampoco está estipulado a cuánto es la temperatura que está. Esa temperatura inclusive podría ser muy baja, no lo sabemos, y no lo podemos inventar, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo se van a demorar? Capaz que están disponibles en 2 minutos más, o capaz que están disponibles en 2 horas. No lo sabemos, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a pasar una no conformidad, yo tengo que estar muy seguro, ¿ya? Bueno, me voy a volver al proceso, me voy a volver al proceso, me voy a
volver a la presentación. Para que ya, la verdad que vayamos terminando porque estamos casi en hora, pero para que veamos algunas otras cosas más. Bueno, nosotros habíamos quedado, ahí. La no conformidad, esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Importancia de la redacción. Y acá empiezan a ver algunos ejemplos. Vamos a poner esto. Dice, no se evidenció la tercera cotización exigida por el procedimiento SG-PG03 para la compra de planchas de acero solicitada según la orden de compra número tanto de la fecha tanto. ¿Eso les parece que podría ser una no conformidad? A mí también me parece que puede ser una no conformidad. El que quiere abrir su micrófono puede hacerlo, ¿ya? Pero eso va a depender del procedimiento de adquisición que tenga la compañía. Si exige que haya una tercera cotización, por supuesto que sería una no conformidad, pero si no evidencia cantidades, no debiese hacerlo. Exacto, es que este procedimiento dice que sí tengo que tener 3 y entonces no las tengo y tengo solo una, ¿ya? Si digo esta otra, el registro de capacitación del 10 de mayo del 2016 no permite evidenciar la difusión y el entrenamiento del instructivo de trabajo para la elaboración del informe IT 01 a todo el personal involucrado, ejemplo, encargado administrativo y secretario de administración. ¿Será o no será? ¿Podrá ser suficiente o no esa evidencia? Aquí tengo una duda porque cuando hablamos de una no conformidad es cumplimiento de todo un requisito completo de la norma o el procedimiento. Quizás si yo encuentro varias evidencias que me cumplen, que hay no, o sea, que no hay un cumplimiento o un seguimiento, la declaro, si no podría ser como una debilidad del proceso. Exacto, pero para que sea no conformidad podría ser también una parcialidad del requisito normativo y quizás no completo. Ah, ok. Entonces, cuando hay una parcialidad, ¿se declara igual no conformidad? Sí, claro, claro Ya. que sí, podría serlo, ¿ya? A ver, vamos a pasar a algunas otras, ¿ya? Ejemplo 1. A ver, el procedimiento de monitoreo de caudales, PCD-PA01, señala que la presión se debe registrar 3 veces al día. Sin embargo, las planillas de monitoreo, de los 2 últimos meses, mayo y junio, se detecta que solo se han registrado presiones 2 veces al día. Eso es como claro y directo, ¿cierto? Pero además yo estoy anotando la evidencia de lo que vi. ¿Ya? Entonces como que ahí no cabe la duda. Se evidencia que en el palafito bajo se realizan las evaluaciones periódicas del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en los meses de abril y octubre. Esto a pesar de que el procedimiento de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otras aplicables se indica que estas evaluaciones se deben realizar mensualmente. ¿Ya? Bueno, a ver, así podríamos, ¿no es cierto?, tener ejemplos de cómo yo voy anotando, ¿no es cierto?, el proceso que audité, la descripción de la no conformidad y tengo que ir colocando el requisito normativo al lado, ¿ya? Ahora, etapa de una auditoría, ¿no es cierto?, es la redacción de los hallazgos, que es un poco lo que estábamos revisando. No debe tener problemas de redacción. La redacción debe estar, ¿no es cierto?, si no se entiende la no conformidad o que esté incompleta, eso es algo que no aporta, etc. Ahora, también las no conformidades mayores podrían ser la sumatoria de varias no conformidades menores, ¿ya? Eso también nos lleva a una no conformidad mayor. De repente hay ciertas auditorías, por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que tiene varias sucursales a lo largo de Chile. Entonces hay varios grupos de auditores por cada sucursal. Si se presentara una desviación
que es transversal a toda la organización, como por ejemplo, no sé, que uno va, audita a alguien y denota, por ejemplo, debilidad respecto de las capacitaciones, y eso pasa en todas las sucursales, eso se convierte en una sola no conformidad para la organización completa mayor, y dice, en la sucursal tanto, para esto, se auditó la. En la otra sucursal pasó tal cosa, y así, ¿ya? Así también se pueden dar no conformidades mayores. Bueno, nos vamos a ir un poco a la elaboración de un informe, que es un poco para ir ya redondeando. Más allá, ¿no es cierto?, de cómo está, me gustaría mostrarles un ejemplo. Consideración, el contenido, ¿no es cierto?, tiene que ser completo, exacto, preciso, con información que cumpla los objetivos. En la forma tiene que ser conciso y legible, ¿no es cierto? Y vamos a colocar, ¿no es cierto?, un informe para que ustedes puedan tener un ejemplo. ¿Se ve? ¿Sí? Qué bueno, ya. Este informe, por ejemplo, de una auditoría, ya estamos acá tomando algunos datos, ¿no es cierto? Se coloca el nombre de una empresa, Vitivinícola Patacón, ¿ya? Es una empresa que existe, ¿ya? Yo le estoy quitando, le cambié los datos y no estoy mostrando evidencia de nada en particular, ¿ya? Tiene toda la información de la organización, ¿no es cierto? Dirección, el nombre fantasía si lo tiene, persona de contacto, teléfono, fax, mail. La norma por la que voy a auditar, esta va a ser una auditoría de primera parte, como lo que nosotros nos estamos dedicando a revisar aquí, y tiene un alcance. Este alcance de certificación dice, tal cual como ustedes lo leen ahí, elaboración de vino a granel, considerando desde la recepción de vino, producto intermedio de terceros, materia prima, uva e insumos, pasando por las etapas de molienda, termovinificación, prensado, maceración, fermentación, clarificación, filtración, trasiego, estabilización, hasta el despacho de los productos terminados desde planta ubicada en Lontué para clientes nacionales e internacionales. Eso es un alcance, ¿ya? Y está específicamente desde una norma en la que lo estamos viendo. Dice que van a ser, quiénes van a ser los auditores, presenta la fecha, dice quién va a ser el líder, y habla un poco de la documentación aplicable relacionada. Por ejemplo, las normas de referencia, qué documentación vamos a contabilizar al manual, procedimientos, instrucciones, si es que hay algunas normas técnicas aplicables, los requisitos legales relacionados, documentos de organismos de acreditación aplicables si es que los existen. El informe dice en que me basé también en un informe de auditoría, que es el del año anterior, que siempre es información para revisar, menciona a todos los participantes, los cargos que tienen esas personas, y da un resumen de la actividad, ¿ya? Y dice más o menos en pocas palabras qué es lo que pasó. Si tuvieron hallazgos, si no, si pudieron revisar todo, aquí es el momento donde se podría escribir, ¿no es cierto?, si existió algún incidente en el momento, por el rato que duró la auditoría, una auditoría puede ser inclusive de varios días. Después coloco una tabla, ¿no es cierto?, con los requisitos normativos que voy a auditar, y de ahí ya empiezo a declarar las no conformidades, si es que las tienen. Porque podríamos no tener no conformidades y que tengamos la totalidad de la conformidad del proceso. En la valoración, ¿no es cierto?, del juicio del auditor podemos tener también puntos fuertes, haber dejado algunas oportunidades de mejora. Y ahí empezamos a describir toda la evidencia que yo revisé para poder, ¿no es cierto?, llegar a las conclusiones que pude haber sacado. Esa evidencia tiene que estar colocada. Yo coloco todo lo que revisé para llegar a esa conclusión. Y así me voy pasando por diferentes procesos hasta que llego, ¿no es cierto?, a terminar de colocar esa información, y después ya vienen las personas que participaron en la reunión de inicio, de cierre, etc. ¿Ya?
¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque ya lo vamos a tener que ir dejando para ir cerrando. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería saber, tú recién leíste un alcance y tengo entendido que hoy en día las casas certificadoras no solicitan que el alcance tenga una dirección física especificada, que sea específica además. No sé si eso es así o yo lo entendí mal. Eso va a depender mucho de por qué norma estés auditando, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, una misma empresa puede tener más de un sitio, más de una planta, ¿ya? Pero depende mucho de cuál es la norma de la que estés, de la que estemos hablando. En esta en particular que yo te coloqué, tenía relación, por ejemplo, con una norma más bien relacionada a temas alimentarios. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de una ISO 9000 o de cualquier otro tipo de ISO, ¿ya? Y ahí sería como tú lo mencionas. Gracias. ¿Alguna otra consulta para que vayamos finalizando? Me gustaría, si me volviera a resumir las diferencias de no conformidad es mayor, menor, y cómo una no conformidad puede ser una oportunidad de mejora. Ok. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, una desviación, que ya estamos seguros, ¿no es cierto?, que hay un incumplimiento, que acuérdate que un incumplimiento lo podemos tener porque no cumplimos la ley, porque no cumplimos los requisitos de la norma específica de la que estamos hablando, o porque estamos en incumplimiento de alguno de los procedimientos internos que la propia organización ha declarado, ¿ya? Si algo de eso no se cumple es cuando estoy frente a un hallazgo, y ahí es cuando yo tengo que categorizar. ¿Cuándo voy a categorizar de mayor? Cuando tengo un incumplimiento de la ley. Eso siempre es una no conformidad mayor. ¿Cuándo puedo tener otra no conformidad mayor? Si es que veo que una organización, por ejemplo, tiene varios sitios y en todos los sitios el mismo requisito normativo se convierte en una debilidad, puedo pasarla como algo transversal. ¿Cuándo es otro caso que puedes tener una no conformidad mayor? Cuando dentro del rubro en el que estás hay un requisito que es muy importante y que pone en jaque todo el sistema. Hay ciertos riesgos, ¿cierto? Y ciertas áreas que tienen algunos procesos específicos que son muy importantes y que podrían hacer que el producto en sí no funcione o que el servicio no se esté dando, entonces es una no conformidad mayor. ¿Cuándo es una no conformidad menor? Cuando una parte de un requisito normativo, porque las cláusulas totales tienen subcláusulas internas normalmente, en casi todos los tipos de normas. Ahí tú podrías pasar una no conformidad menor. O cuando se refiere a que el hallazgo no está relacionado con algo de un grado de importancia tal, ¿no es cierto?, que haga que el producto o que el servicio pudiese seguir funcionando y no pone, por ejemplo, en riesgo la salud de las personas. ¿Se entiende más o menos? Sí, muchas gracias. La parte de la oportunidad de mejora que me preguntaste son más bien, ¿no es cierto?, es un tipo de desviación como muy menor que no está categorizada como una no conformidad hoy día por casi todas las normas GFSI o por lo que INN en Chile dice, porque nos tenemos que ceñir también a los lineamientos que ellos entregan, ¿ya? De hecho, las oportunidades de mejora no eran algo que existieran hace tantos años. Antes se utilizaba mucho el criterio y el concepto de la observación, y hoy día ya no está permitida. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que les pueda aclarar? ¿No? Bueno, si no hay más consultas, hemos extrapolado ya un poco más allá de 60 minutos y algo más en lo que llevamos. La idea, ¿no es cierto?, era mostrarles un poco cómo podemos hacer que un alguien guíe un proceso de una auditoría, donde no basta solamente con hacer un curso de auditor interno, sino que hay que practicar mucho
en tomar, ¿no es cierto?, un proceso, crear un programa de auditoría, que sería el anual, elaborar un plan de auditoría, ir donde el otro, ¿no es cierto?, de ese proceso, auditar, poder obtener esa información, buscar las maneras de cómo hacerlo de una manera objetiva, escuchar esa información, recolectarla y contrastar y comparar si es que podemos ya saber que estamos en conformidad o que no estamos en conformidad. Eso, si ustedes tienen interés, ¿no es cierto?, de que se hagan otras actividades relacionadas con esto, pueden escribir a LW y nosotros felices continuamos haciendo este tipo de actividades. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco mucho por su tiempo y su disposición. Que estén Muchas muy gracias también. Estuvo muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, muy bueno, excelente, gracias. Chao, adiós. Gracias.